Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Sean bienvenidos. Que Dios los bendiga en este tiempo, en esta reunión. Si es la primera vez que se conectan, que puedan encontrar en las alabanzas y en su palabra todo lo que Dios le quiere dar. Porque cuando vienen tiempos difíciles, y yo lo experimenté, puedo decirte que Dios es el único que te va a cuidar y que te va a sostener y te va a dar las fuerzas para pasar cualquier circunstancia que estés viviendo. Y quería compartirte y animarte por medio de esta palabra que dice en Salmos 91,
del 1 al 6. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si te pones bajo el cuidado de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, Él te va a cuidar y te va a fortalecer en tiempos difíciles. Bueno, que Dios los bendiga. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza, estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí, oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí, oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí, oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí, oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, yo viviré para adorarte, mi Rey. Yo solo quiero responder
escuchar tu dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, 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 oh. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, 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 estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, 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 yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, 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 estás aquí. Estás aquí. Oh, 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 oh.
su creación. Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor lo quiero hacer. La incontable arena, Él conoce las olas, guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura, tan temida, Él es quien la paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Buen día, hermanos, Dios los bendiga mucho. En este tiempo de oración y ofrendas vamos a entregarle lo que apartamos para Dios en santidad y como una adoración. Oremos. Señor, te agradecemos por este día, gracias Señor por todo lo que vos todo el tiempo nos estás dando. Gracias por tus bendiciones, gracias porque en este momento duro no nos falta el pan en la mesa. Gracias porque siempre tu provisión está. Señor, te pedimos ahora de que vos hagas que estos diezmos, estas ofrendas se multipliquen, que sean utilizadas para tu obra, para el engrandecimiento de tu reino, para que la iglesia esté cada día mejor, para que otras obras se abran, para que este dinero sea administrado con sabiduría y para vos, Señor. Te agradecemos por esta posibilidad de poder participar, Señor, de tu obra ofrendando. Gracias por cada cosa que das, Señor. Te entregamos esto y te lo damos, Señor, con placer, con gozo, con alegría,
porque reconocemos que vos sos el dador de todo. Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos que te quedes con nosotros. Háblanos en esta reunión, danos de tu palabra y, Señor, suplí, consolá y provee a todo aquel que esté necesitado. Gracias, Señor, por cada cosa que haces. Te bendecimos y te alabamos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Continuamos con nuestro estudio en cuanto a la palabra de Dios. Y en esta ocasión estaremos viendo a Jesucristo como fundamento y principio en el libro de Números en la Biblia. En Números capítulo 21, del versículo 4 al 9, dice lo siguiente. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El libro de Números comienza con la frase: habló Jehová a Moisés en el desierto. Y la frase "en el desierto" era el nombre original del libro en idioma hebreo. Y como ocurrió con los libros anteriores, cuando se hizo la traducción al idioma griego, del hebreo y del arameo por los 70 o por la versión llamada la Septuaginta, se cambió por números o artimoi, que ahí viene la palabra aritmética. Este libro fue bien puesto porque, en primer lugar, el libro comienza con los números de un censo de todos los varones de 20 años arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, dice en el capítulo 1, verso 3. Y en segundo lugar, porque en este libro aparecen muchos números. Primero, el número de los jefes de las 12 tribus de Israel. En segundo lugar, el número de las poblaciones visitadas por los espías. En tercer lugar, el número de los que se rebelaron contra Moisés. En cuarto lugar, el número de las ofrendas diarias y del ganado para el sacrificio, las ofrendas mensuales y ofrendas en los días especiales de fiesta. En quinto lugar, el número del reparto del botín después de la victoria sobre Madián. El sexto lugar, el número de jornadas desde la salida de Egipto hasta la llegada al río Jordán. Y en séptimo lugar, el número de los límites y distribución de la tierra entre todas las tribus. Ahora ya sabemos por qué se llama Números el libro. Por lo que vemos, a Dios le importan los números, porque a veces los números anticipan y resuelven los problemas antes que aparezcan. Por eso Dios no dejó la tierra sin distribución para que no se peleen entre las tribus por el territorio. Por lo tanto, podríamos decir que para cualquier proyecto que uno tiene, cualquier objetivo que uno quiera alcanzar, necesita hacer números. Si uno va a construir una casa, debe sentarse y hacer números, ¿verdad? Y si la quiere remodelar, también. Y si quiere incluso salir de vacaciones, debe hacer números para ver si le alcanza o no para todo aquello que quiere hacer. Es exactamente lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque Él también nos enseñó a hacer números antes de embarcarnos en una misión, diciendo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula, hace números? Calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Al calcular los gastos, eso significa hacer números. Pero no se trata solamente de dinero, sino de buenos cálculos. Por ejemplo, si surge una discusión entre esposos y de ninguna manera se ponen de acuerdo sobre un tema, antes de proseguir con la discusión, uno debe sentarse y hacer números. ¿Y esto qué significa? Significa que uno debe calcular los beneficios y las pérdidas de esa discusión. ¿Vale la pena continuar? A veces, si uno insiste en la discusión, esa discusión puede derivar en la violencia o en un gran enojo de ambas partes. Y si uno no se apura en hacer número, puede terminar con esa relación o en un divorcio, o en una separación,
o lo menos que puede ocurrir es que queden heridos ambos, con heridas que pueden durar años, heridas que no se sanan fácilmente. ¿Por qué? Porque no se hicieron los números. Esto es válido también para la iglesia, para las relaciones entre hermanos y amigos, y tiene que ver con hablar o con callar. Hacer número es a veces asumir una pérdida, aunque uno no sea culpable o no tenga nada que ver, porque valora la unidad y las buenas relaciones más que tener razón en muchas cosas. Por ejemplo, Aarón y María, que eran hermanos también de Moisés, no hicieron bien los números cuando murmuraron en contra de Moisés, porque se pusieron a la misma altura de Moisés y se creyeron mejores que él, sin tener en cuenta que Moisés era líder no por mérito propio, sino porque Dios lo puso al frente. Sin saberlo, ellos estaban cuestionando a Dios y María por poco casi quedó leprosa de por vida, si no fuera por Moisés que oró por ella. Lo mismo ocurrió con Coré, Datán y Abiram, que según Números capítulo 16, verso 2, dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los del consejo, varones de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. En otras palabras, ¿qué dijeron? Dijeron, aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales, todos somos santos. Dios está en medio de nosotros. Y no hicieron bien los cálculos, porque ni Moisés ni Aarón estaban al frente porque querían. No estaban al frente porque el pueblo los votó, porque hicieron una asamblea democrática, sino porque Dios los puso allí. No fue la mayoría, no fue el pueblo, no fueron los votos, fue Dios. Y por no hacer bien los cálculos, todos ellos fueron tragados vivos con su familia por la tierra y murieron. Otras veces, el desaliento puede llevarnos a cometer errores y no calcular las consecuencias. En Número 21, 4 al 9, leemos, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Podríamos subrayar la frase, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cómo puede ocurrirnos también a nosotros? Cuando nos desanimamos, podemos volvernos quejosos y pensar y hablar mal incluso de Dios. ¿No es cierto que a veces nos enojamos con Dios cuando estamos desanimados? El texto dice, ¿qué hicieron ellos cuando se desanimaron por el camino? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ellos no calcularon en su desánimo que su queja era contra Dios y que esa queja los llevaría a la muerte a tantas personas. No calcularon que las quejas traerían consecuencias de muerte. Entonces, ¿qué hacer cuando
nos damos cuenta de nuestro error y queremos que nuestra situación cambie. ¿Cómo modificar el curso de nuestra existencia? ¿Cómo cambiar las cosas si nos hemos quejado contra Dios? Si hemos hablado contra Dios. ¿Cómo detener la propagación del veneno en nuestra vida? El veneno de las serpientes en nosotros, que traerá seguramente la muerte. Hay dos cosas que podemos hacer cuando fallan nuestros cálculos, cuando no hacemos buenos números, según lo que nos dice la Biblia. En primer lugar, debemos poner el fundamento del arrepentimiento. ¿Qué dice el texto que hemos leído? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti ruega Jehová, ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Arrepentirse es recalcular, tal como nos dice la voz del GPS cuando nos equivocamos y tomamos otro camino, recalculando. Y a partir de allí nos vuelve a indicar qué camino debemos tomar para volver a la senda original. El pueblo de Israel no hizo bien los números cuando hablaron contra Dios y contra Moisés, y al ver las consecuencias se detuvieron. No siguieron con esa actitud, no continuaron en ese camino, no siguieron murmurando ni pensando mal de Dios o de Moisés, sino que se arrepintieron y dijeron, ¿qué dijeron? Hemos pecado, nos hemos equivocado. Aquellos que afirman que no tienen nada de qué arrepentirse, en realidad no han entendido el significado y el valor del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la llave que nos abre la puerta de la bendición de Dios, la puerta de la salvación. Y es por eso ha sido la base del comienzo de la predicación de Jesucristo. Su mensaje principal fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y también fue el primer llamado del apóstol Pedro, un llamado al arrepentimiento. Así que arrepentíos, dijo Pedro, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La iglesia fue comisionada por Jesucristo para que predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, como dijo Jesús en Lucas capítulo 24, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Podríamos decir que el arrepentimiento abre las puertas al perdón de pecados. Y el perdón de pecados abre las puertas de la salvación y la bendición. Si los israelitas hubieran persistido en su enojo con Dios o con Moisés, si hubiesen continuado en sus críticas por la situación en la cual estaban viviendo, su situación iría de mal en peor. Las serpientes continuarían atacándolos y los muertos se multiplicarían. Así que usaron el sentido común y se arrepintieron. Y fueron a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Dejaron de lado su orgullo y confesaron su falta. Vez tras vez, vemos en toda la Biblia que cuando una persona o todo un pueblo se arrepentía, su suerte cambiaba para bien. Los enfermos se sanaban, los cautivos eran liberados, la opresión de los enemigos desaparecía, la sequía se terminaba con lluvias abundantes y la alegría volvía a brotar. Por eso podemos afirmar sin ninguna duda
que el arrepentimiento es un buen fundamento para todos, que es bueno por lo bueno que va a venir sobre nosotros. Como dice Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alivio, tiempos de bendición. La segunda cosa que podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos en problemas porque no hemos hecho bien los números o porque no hemos calculado bien es poner el fundamento de la fe. Si continuamos con la lectura, el texto dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Uno puede preguntarse, ¿por qué Dios pidió que se hiciera una imagen de una serpiente, siendo que la serpiente venenosa ha sido su peor enemiga? ¿No podía haber pedido que Moisés haga una imagen de algún depredador de serpientes? Por ejemplo, un águila, o una lechuza, o la imagen de un puercoespín, o de un tejón, o una mangosta, o incluso de un jabalí, que es un gran depredador de serpientes. O también podía pedirle a Moisés que levante la figura de un hombre, que también el hombre ha sido el mayor depredador de las serpientes. Pero Dios quería que aquellos que eran mordidos por la serpiente, al levantar sus ojos, vieran el símbolo de su propio dolor y muerte, y que solamente debían hacer una cosa: mirar. No debía hacer un sacrificio ni un elaborado rito religioso, ni hacer promesas, no debían hacer nada sino mirar. Y todos los que creyeron que solo mirando serían sanados, los que miraron quedaron sanos y salvaron su vida. Además, Dios quería dejar un símbolo de lo que Jesucristo haría en la cruz del Calvario. Como nos dice en Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo se comparó a sí mismo con la serpiente de bronce que Moisés levantó en una asta en el desierto? ¿Por qué tomó esta horrible figura para sí mismo, siendo que la serpiente es símbolo de traición? Es un símbolo de falsedad, de astucia, de tentación, de dolor y de muerte. Porque según Isaías 53, verso 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús tomó esa horrible figura de la serpiente para sí mismo, porque tomó sobre sí todos nuestros pecados. Y en la cruz, aunque él nunca cometió ningún pecado, se convirtió en pecado, como leemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado para matar el pecado en la carne de Cristo. La crucifixión era el método más cruel que tenía el Imperio Romano para castigar a los criminales, para que sirviera de ejemplo y escarmiento, para que nadie se atreva a quebrantar sus leyes u oponerse al imperio. Los reos de semejante muerte morían retorciéndose, agonizando, gimiendo y gritando de dolor.
Jesús aceptó esa muerte por amor a todos nosotros. Aceptó también la figura de la serpiente sobre él, siendo rechazado por todos. Sin embargo, Cristo no solo llevó nuestros pecados a la cruz, sino a todos nosotros. De manera que podemos decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo murió en la cruz, los que hemos creído hemos muerto con Él. Y cuando resucitó, hemos resucitado con Él. Y lo demostramos con nuestro bautismo, que precisamente es un símbolo de todo lo que ha ocurrido. Para que esto sea efectivo, para poder ser libre del veneno de la serpiente del pecado en nuestras vidas, solo hace falta la fe. Solo hace falta una mirada de fe, como la que pidió Dios a los que eran mordidos por las serpientes en el desierto. Los que miraron se salvaron y los que no miraron murieron. Solo hacía falta una mirada, porque la mirada es un símbolo de fe, como Dios lo afirma en Isaías 45. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Como dice también aquel coro que tantas veces hemos cantado, una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si al hacer un balance de tu vida ves que no te dan los números, que son más las pérdidas que las ganancias, más los desaciertos que los aciertos, ¿no crees que es hora ya de recalcular? ¿No crees que es hora ya de volver a Dios, poniendo el fundamento del arrepentimiento y el fundamento de la fe? Por eso te invito a que mires a Cristo para deshacer toda maldición. Porque Cristo en la cruz se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos por medio de Él. Porque si lo hace, la bendición del libro de Números, capítulo 6, del 24 al 26, es también para vos. Y esa bendición dice: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué significa la frase Dios haga resplandecer su rostro sobre ti? Quiero ilustrar esto con un ejemplo. Muchas veces observé en el aeropuerto de Ezeiza grupos de parientes y amigos esperando la puerta de salida a algún ser querido. Todo el tiempo están mirando la puerta con ansiedad, esperando que se abra la puerta. Y de pronto, cuando la persona que están esperando aparece, sus rostros se iluminan, resplandecen de felicidad y corren para abrazarlo. En eso consiste la bendición de Dios. Dios, cuando te mire, su rostro resplandezca de felicidad y te abrace. Eso significa haga resplandecer su rostro. ¡Cuán grande es el amor de Dios! Esta bendición la obtienes en Cristo. Dios te bendice en Cristo, en los lugares celestiales. Como dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y para estar en Cristo, solamente tienes que hacer una sola cosa. Tienes que recibirlo en tu corazón. Debes creer, debes arrepentirte, debes mirar
al Señor con fe y tus pecados te serán perdonados. Y vendrá la vida eterna a tu existencia. Dios te bendiga. Vamos a tener un tiempo también de oración. Si quieres hacer en esta oportunidad la oración de entrega, de pertenecer a Jesucristo a partir de este momento, ¿por qué no haces conmigo la oración? Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable Dios. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro ¿Y me acompañas en esta oración? Señor, yo vengo a ti. Quiero poner el fundamento del arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados.
y quiero poner como fundamento la fe. Te miro a ti, Señor. Solamente en ti, Jesús, está mi salvación. Te miro a ti y creo en tu palabra. Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. En tu nombre. Amén. Si has hecho esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios. Dios te acompañe, te guarde, te bendiga durante estos días, este mes, este año y toda tu vida. El Señor esté contigo. Amén.